José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. A continuación voy a dar lectura y ampliar un poco algunos apuntes que había realizado para mi cuenta en Twitter, J. Daniel Ferrer. A punto de ser deportadas hacia Oriente, una veintena de damas de blanco detenidas en la capital en días pasados, principalmente durante la mañana de ayer. Ya habían deportado anteriormente 11 damas de blanco, estas 11 que fueron detenidas en La Habana, trasladadas a Santiago de Cuba y a las cuales mantuvieron en unidades policiales hasta ayer en la noche, ya se encuentran en sus respectivas viviendas después de la odisea que tuvieron que vivir durante cerca de una semana en La Habana. Entre las detenidas, las hay principalmente, la mayoría son de la provincia de Santiago de Cuba. Más de 40 mujeres de la provincia de Santiago de Cuba habían llegado a la capital y solo 9 pudieron llegar a la misa en Santa Rita. Las hay de Holguín y la hay de Guantánamo. Durante la última semana, estas mujeres, haciendo un gran esfuerzo, burlaron los operativos de la policía política y llegaron a la capital, pero en la capital sí no pudieron mantenerse. Es decir, fueron detenidas gradualmente y deportadas hacia Oriente. Y que en medio de tanta represión las damas de blanco no buscan soluciones efectivas a varios problemas que le están perjudicando, sin duda no podrán continuar avanzando, no podrán continuar consolidándose. En primer lugar, no cabe duda, necesitan una nueva sede en la capital, donde puedan organizar sus actividades sin tantos problemas, sin tantos obstáculos como los que tienen en la actual sede. Y se están dando situaciones que hacen impráctico, hacen imposible que damas de blanco de otras partes del país acudan, porque terminan quedando a su suerte en las calles, luego se alquilan y cuando la policía política las localiza, las expulsa de los alquileres, presiona para que las boten de los alquileres, tienen que salir a las calles y entonces son detenidas, la cazan literalmente y las devuelven a sus provincias después de estar en calabozo y después de maltratos físicos, verbales, etcétera, etcétera. Los patriotas de dentro y los del exilio debemos hacer el mayor esfuerzo posible por ayudarle a solucionar el problema de una nueva sede y otros problemas que tienen. Es inconcebible que un grupo de mujeres tan valientes que tanto vienen haciendo por la libertad de los presos políticos y por el respeto a los derechos humanos carezcan de un lugar adecuado para concentrarse, para realizar sus actividades. Si este centenar de mujeres que aproximadamente entre detenidas y las que llegaron a Santa Rita se hubiesen podido concentrar, se hubiesen podido dar cita en un sitio antes de que la policía política la detuviese en la calle, otra cosa hubiese sido si hubiesen decidido salir, por ejemplo, hoy hacia la iglesia de la Merced a participar en misa. El acto de repudio y la represión que la policía política hubiese tenido que montar hubiesen sido de muchísimas mayores dimensiones y de muchísimas mayores consecuencias en cuanto a costo político, para una dictadura ya bastante desgastada o totalmente desmoralizada por la crueldad con que reprime, con que ataca a quienes piensan diferente. Y en Santiago de Cuba, nueva protesta de la UNPACU, en este caso en el reparto Antonio Maceo. 5 activistas de la UNPACU fueron detenidos violentamente y conducidos a unidades policiales, en este caso a la tercera unidad de Santiago de Cuba, ahí fue donde los terminaron confinando. Y gritaron en plena calle, en el parque, principal parque del reparto Antonio Maceo, consignas a favor de la libertad, de la democracia, a favor de los derechos humanos, en contra de la tiranía, en contra del hambre, la opresión, la violencia, la miseria. Y repito, fueron detenidos violentamente. Y hay 2 jovencitos de 16 años y el resto también son personas jóvenes. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta, la juventud se está acercando, se está sumando a la causa y eso es muy importante. En Guantánamo amanecieron en buena parte de la ciudad muchísimos letreros y carteles a favor de la libertad de los presos políticos y a favor de la democratización de Cuba. Y por estos carteles fue detenido un activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Robert Plant,
realizan de que estaba o quería o puso carteles esa noche. Ayer fueron también detenidas 2 llamas de blanco en el Cobre, acá en Santiago de Cuba, y el activista de la UNPACO Rodolfo Guerrero Hernández, cuando intentaban llegar a misa en el Cobre, en Santiago de Cuba. Ayer en la noche fueron liberados los 2 últimos detenidos de la UNPACO en Vista Hermosa, en los que detuvieron el pasado miércoles, ¿no? de los 6 que habían detenido el pasado miércoles durante un violento acto de repudio, durante un acto terrorista protagonizado por la policía política contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba. En la Liza, La Habana, ayer fueron detenidos y luego liberados 6 activistas del Frente de Línea Dura afiliados a la UNPACO. Es decir, este grupo lo dirige Hugo Damián Prieto Blanco. 6 activistas fueron detenidos y luego puestos en libertad. El diario Accionar de la Unión Patriótica de Cuba la ha convertido en la organización más perseguida en Cuba. Crecemos y nos consolidamos, y por eso el ensañamiento en contra de la UNPACO, de los órganos represivos de la tiranía castrocomunista. Desde San Luis, provincia de Santiago de Cuba, Roberto González Feria, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, allí nos informó sobre el caso, un brote de dengue en Chile, antiguo central de Chile. Este central fue desmontado, ya no funciona, y este lugar está en una situación bastante crítica en todos los aspectos, ¿no? En cuanto a hambre, desempleo, miseria generalizada, problemas serios con la higiene, y hay 8 casos que fueron trasladados hacia San Luis confirmados con dengue, y más de 40 bajo sospecha, bajo investigación sobre posible también contagio con esta enfermedad. Esto, en resumen, es una de las cosas que tenemos por acá. También tenemos el caso de 3 damas de blanco del BIN, Marta Díaz Rondón, Gertrudis Gómez, Ojeda Suárez y Miladis Piñales Rosa. Estas mujeres fueron detenidas el fin de semana, llevadas a Pedernales, las bajaron de la guagua en que iban hacia La Habana, perdieron el dinero que habían gastado en sus pasajes, y en Pedernales fueron víctimas de ofensa, de maltratos, hasta de golpe por parte de agentes del Ministerio del Interior. Luego le liberaron y ni siquiera los teléfonos celulares le han devuelto, mucho menos el dinero de sus pasajes. Iban ahora hacia la unidad de la policía política a exigir la devolución de sus teléfonos. Déjame hacer una aclaración con respecto al poblado de Chile, ubicado en el municipio de San Luis, que mencionaste hace un momento. Estamos hablando de un poblado de tal vez un poco menos o cerca de 10.000 habitantes, que la vida económica de ese lugar era el central, que estaba ubicado en el mismo centro del poblado. Al destruir ese central, la mayoría de las personas que trabajaban en el central o en alguna dependencia de ese central se han quedado sin empleo, y ahora se ven en una situación crítica porque alrededor allí no hay absolutamente nada de fábrica, de industria, de nada más campos, y algunos campos que ya ni siquiera sirven para sembrar, y por lo tanto esas personas que viven en esa región no tienen de qué manera buscar un empleo digno, aun cuando ganen un salario miserable como el que paga el régimen de Castro a las personas que trabajan en las empresas cubanas, que todas son estatales. Entonces estamos hablando de una situación súper crítica que difícilmente tenga solución en los próximos años, en los años venideros. Por lo tanto, ahora con una crisis, una situación también de enfermedad, un brote de dengue allí o un brote de cualquier otro tipo de enfermedad, en la situación económica que están viviendo las personas de ese lugar, que lo que están llevando una especie de subsistencia diaria, tratando de sobrevivir de la manera que pueden, es más que grave comparado con otra ciudad o otra región donde la cuestión económica está un poquito mejor que la que hay en estos momentos en el poblado de Chile, a menos de 10 kilómetros de la cabecera municipal que se llama San Luis.